El uso correcto del lenguaje del cuerpo es un testimonio digno de verdaderos profetas. Catequesis número 107, recibido por San Juan Pablo II el 26 de enero de 1983. Teología del cuerpo. El signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia es constituido cada vez según esa dimensión que le es propia desde el principio, y al mismo tiempo se constituye sobre el fundamento del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, como la expresión única e irrepetible de la alianza entre este hombre y esta mujer, que ambos son ministros del matrimonio como sacramento de su vocación y de su vida. Al decir que el signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia se constituye sobre la base del lenguaje del cuerpo, nos servimos de la analogía que hemos tratado de esclarecer ya anteriormente. Es obvio que el cuerpo como tal no habla, sino que habla el hombre, releyendo lo que exige ser expresado precisamente basándose en el cuerpo, en la masculinidad o feminidad del sujeto personal. Más aún, basándose en lo que el hombre puede expresar únicamente por medio del cuerpo. En este sentido, el hombre, que es varón o mujer, no solo habla con el lenguaje del cuerpo, sino que en cierto sentido permite al cuerpo hablar por él y de parte de él. Diría en su nombre y con su autoridad personal. De este modo también el concepto del profetismo del cuerpo parece tener fundamento. El profeta, efectivamente, es aquel que habla por y de parte de, en nombre y con la autoridad de una persona. Los nuevos esposos se hacen conscientes de esto, cuando al contraer matrimonio instituyen su signo visible. En la futura perspectiva de la vida en común y de la vocación conyugal, ese signo inicial, originario del matrimonio como sacramento de la Iglesia, se verá continuamente colmado por el profetismo del cuerpo. Los cuerpos de los esposos hablarán por y de parte de cada uno de ellos. Hablarán en el nombre y con la autoridad de la persona, de cada una de las personas, desarrollando el diálogo conyugal, propio de su vocación y basado sobre el lenguaje del cuerpo, releído a su tiempo oportuno y continuamente. Y es necesario que se relean la verdad. Los cónyuges están llamados a formar su vida y su convivencia como comunión de las personas sobre la base de este lenguaje. Dado que al lenguaje corresponde un conjunto de significados, los cónyuges, a través de su conducta y de su comportamiento, a través de sus acciones y de sus gestos, como los gestos de ternura, confrontemos Gaudium et Spes en su numeral 49, están llamados a convertirse en los autores de esos significados del lenguaje del cuerpo, mediante los cuales se construyen y se profundizan, continua y consecuentemente, el amor, la fidelidad, la honestidad conyugal y esa unión que permanece indisoluble hasta la muerte. El signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia se forma cabalmente por esos significados, de los que los esposos son autores. Todos estos significados dan comienzo y a la vez quedan programados de modo sintético en el consentimiento matrimonial, a fin de construir luego, de modo más analítico, día tras día, el mismo signo, identificándose con él en la dimensión de toda la vida. Hay un vínculo orgánico entre el releer en la verdad el significado integral del lenguaje del cuerpo y el consiguiente empleo de ese lenguaje en la vida conyugal. En este último ámbito, el empleo de ese lenguaje en la vida conyugal, el ser humano, que es varón y mujer, es el autor de los significados del lenguaje del cuerpo,
Esto implica que tal lenguaje del que él es autor corresponda a la verdad que ha sido releída. Basándonos en la tradición bíblica, hablamos aquí del profetismo del cuerpo. Si el ser humano, varón y mujer, en el matrimonio, e indirectamente también en todos los sectores de la convivencia mutua, confiere a su comportamiento un significado conforme a la verdad fundamental del lenguaje del cuerpo, entonces también él mismo está en la verdad. En el caso contrario, comete mentira y falsifica el lenguaje del cuerpo. Si nos situamos en la línea marcada por la perspectiva de futuro del consentimiento conyugal, que como ya dijimos, ofrece a los esposos una participación particular en la misión profética de la Iglesia, transmitida por el mismo Cristo, entonces podemos servirnos también de la distinción bíblica entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. A través del matrimonio como sacramento de la Iglesia, el hombre y la mujer son llamados a dar, de modo explícito, sirviéndose correctamente del lenguaje del cuerpo, el testimonio del amor esponsal y procreativo, un testimonio digno de verdaderos profetas. En esto consiste el significado justo y la grandeza del consentimiento conyugal en el sacramento de la Iglesia. La problemática del signo sacramental del matrimonio tiene carácter profundamente antropológico. La formamos basándonos en la antropología teológica y en particular sobre lo que desde el comienzo de las presentes consideraciones hemos definido como teología del cuerpo. Por ello, al continuar estos análisis debemos tener siempre ante los ojos las consideraciones precedentes, que se refieren al análisis de las palabras clave de Cristo. Decimos palabras clave porque nos abren como la llave cada una de las dimensiones de la antropología teológica, especialmente de la teología del cuerpo. Al formar sobre esta base el análisis del signo sacramental del matrimonio, del cual, incluso después del pecado original, siempre son partícipes el hombre y la mujer, como hombre histórico. Debemos recordar constantemente el hecho de que ese hombre histórico, varón y mujer, es al mismo tiempo el hombre de la concupiscencia. Como tal, cada hombre y cada mujer entran en la historia de la salvación y están implicados en ella mediante el sacramento, que es signo visible de la alianza y de la gracia. Por lo cual, en el contexto de las presentes reflexiones sobre la estructura sacramental del signo del matrimonio, debemos tener en cuenta no solo lo que Cristo dijo sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, haciendo referencia al principio, sino también, y todavía más, lo que expresó en el Sermón de la Montaña, cuando apeló al corazón humano. El uso correcto del lenguaje del cuerpo es un testimonio digno de verdaderos profetas. Esta fue la catequesis número 106 de la Teología del Cuerpo recibida por San Juan Pablo II el 26 de enero de 1983.